Muchas gracias, buenas tardes. Voy a subir la presentación. A ver, por acá. Y entiendo que ya estamos. Bueno, vamos a iniciar con la presentación que con mucho gusto y agrado decidí pues compartir en este congreso que han estado las ponencias con una altura tremenda, como siempre el colegio pues organiza estos tipos de eventos. Vamos a entrar porque el tiempo pues ha habido, como dicen sus problemitas, pero vamos a irnos ajustando al tiempo. Vamos a iniciar con el siguiente contenido: cómo se enseñaba la contabilidad hace 30 años. Vamos a hablar un poquito de los 30 años para no irnos en años atrás. Vamos a hablar entonces de la práctica que debe existir de acuerdo a mi experiencia en la docencia para la enseñanza de la NISPYME, y vamos a hacer una conclusión y tendencias futuras. ¿Cómo se enseñaba la contabilidad hace 30 años? Hace 3 décadas, la enseñanza contable se centraba en una técnica manual. Es decir, el profesor, como vamos a ver un poco más adelante, dictaba su clase, era la persona tremenda, ¿no? Poderosa, que llegaba a enseñarnos contabilidad. Y todo el trabajo, obviamente, en aquellos años era manual, en hojas de trabajo y en cualquier tipo de papel que pudiéramos trabajar la partida contable que el profesor nos iba a ir dictando poco a poco para al final llegar a ciertos resultados. Sin embargo, la evolución tecnológica, la globalización y las NIF que llegaron al mundo transformaron el enfoque educativo y lo han venido transformando de hecho. Hoy el contador es un analista estratégico digital y global. Y es muy global porque las normas internacionales de información financiera son globales, de tal manera que hoy ya no hay aquella restricción de que en los países habían principios locales, sino que hoy es norma internacional completas o plenas, o las normas para la pequeña empresa. Y si son las normas internacionales de información o las normas internacionales de auditoría, perdón, pues obviamente también aplica a los auditores que nos desenvolvemos en el campo de la auditoría. Por lo tanto, el contador hoy es definitivamente estratégico, digital y global. Hablemos un poco de la década del año 1990. Bueno, la enseñanza estaba basada en un registro manual y repetición mecánica de operaciones que el profesor dictaba. Hacíamos eh, registros a nivel de diario y a nivel de mayor, las famosas cuentas T, o a lo mejor en algún order book para registrar los asientos, ya resumido en el libro simulado, ¿no? Libro diario y el libro mayor, con 3 columnas para poner el debe, el haber y el saldo. También habían evaluaciones centradas en la exactitud aritmética, porque recordemos que la contabilidad hasta el día de hoy trabaja a base de partida doble, y amén de algún cálculo, pues la exactitud aritmética estaba en cuadrar las operaciones que nos permitiera llegar a, a una balanza de comprobación bien cuadradita, y de ahí, a través de las cuentas, elaborar el balance general y el estado de resultados. Poco énfasis en análisis conceptual o normativo.
era muy poco. ¿Qué cosa era un activo? Bienes o derechos, propiedad, era de la empresa o de una persona, pasivo. Toda obligación incurrida por una entidad. Y así habían eh, conceptos para los principales rubros de los estados financieros. Y el docente, pues, era la única autoridad. Yo recuerdo todavía, aparte de la Escuela Nacional de Comercio, que era una escuela de gran prestigio en este país, donde el profesor que impartía clases de costo, contabilidad, pues eran personas de gran trayectoria en el país y toda una autoridad. Ya no digamos en la universidad privada, que en un tiempo se llamó Centro de Estudios Superiores, el CES, pues obviamente el profesor que daba, uno de los profesores que daba clase en primer año para la contabilidad, era en paz descanse el profesor Armando Mendoza Yesca, graduado en México y pues con una gran experiencia también en contabilidad y como docente, además de que tenía su firma de contadores públicos. Entonces, este proceso de enseñanza manual, técnico y memorístico, fíjense bien esa palabra, memorístico, se enseñaba por partida doble, con su uso intensivo de libros contables físicos, diario, mayor y auxiliares. Los estudiantes registraban a mano las operaciones con lápiz en hojas columnares o formularios contables. Y las clases incluían ejercicios prácticos de cientos contables diario y mayor, balanza de comprobación, ajuste y cierre. Y un aspecto que se valoraba mucho era, como ya había mencionado, la precisión aritmética y la presentación ordenada, limpia, ¿no? Del trabajo escrito. El contador muy pulcro, ¿verdad? Muy dedicado a trabajar en orden y muy limpio, porque los borrones y enmendaduras, pues en ese tiempo, como eran las vitigrafitos y aquellos borradores de leche, pues cualquier equivocación se borraba muy sutilmente y a poner las cosas correctas. Y los profesores solían dictar los asientos en voz alta y los alumnos lo copiaban en sus cuadernos. Quienes de nosotros, pues ya de edad avanzada y de esa época, recordamos a los profesores. Se recibe 20.000 Córdoba en concepto de aporte de capital al crearse la empresa ABC. Bueno, pues uno en ese momento, eh, la partida contable, que de tantos ejercicios ya sabíamos que era un débito a caja y un crédito al capital social autorizado. Compramos mercadería por 5.000 córdobas. Ya nuestra mente, la parte memorística de tanto ejercicio, estaba destinada, clarito. La mente nos decía, un débito, obviamente, a inventario con crédito a caja. Vendemos mercadería de contado por 3.000 córdobas con un costo de 1.500. Automáticamente nuestra mente decía, pues, obviamente, caja, crédito a venta y el correspondiente asiento complementario de costo de 1.500 con crédito al inventario. Compramos mercadería de crédito, automáticamente inventario, cuentas por pagar. Compramos mobiliario y equipo de oficina, activo fijo, mobiliario y equipo de oficina, con crédito a caja o a proveedores si era un pasivo. Entonces, toda esa eh, enseñanza basado
en una técnica de identificar conforme la operación, de qué se trataba la operación, para automáticamente registrar un débito y un crédito a las cuentas. Y una vez que tenía todas esas operaciones registradas, pudiese ser primero en forma de diario, pues se pasaban a una cuenta de mayor, donde al final los débitos y créditos nos ayudaban para hacer la famosa balanza de comprobación. Y si todo lo habíamos hecho correctamente, sumábamos débito y crédito, nos cuadraba la balanza, de felicidad, y automáticamente nos íbamos a elaborar el balance general, el estado de resultados, y esperábamos cuánto era la utilidad o pérdida para cuadrar ese balance y estado de resultados. Eso hablando en la época del 90. En la época del 2010 ya obviamente ya viene la introducción, ya aparecen los software como ContaWin, QuickBooks, el mismo Excel, la contabilidad computarizada que ya viene a tener un catálogo, ya tienen pues unos códigos las cuentas, y conforme a la transacción pues vamos a codificar, vamos a meter en el código correspondiente a través del software la operación de débito y crédito. También la transición a NIF nos llega obviamente en esos años y comienza la profesión del contador a darse cuenta de una normativa que, llamándose normas internacionales de contabilidad en ese tiempo, las NIC, hoy normas de contabilidad, ¿verdad? Obviamente vienen experimentando cambios en la profesión e impactándonos, tratando de pasar de una época a otra, tratando de eh, actualizarnos con estas normas internacionales. Y en ese contexto de la informatización y las primeras NIC, pues se da un enfoque mixto, donde hay operaciones manuales más operaciones digitales para al final procesar todo un mundo de operaciones y producir los famosos estados financieros. Y en la época de 2010 al 2020 entra la globalización con fuerza, las competencias profesionales, de las cuales muy bien las explicó mi colega y amigo, el profesor Guillermo, que me antecedió, explicó en una lámina las competencias que hoy obviamente están vigentes para los jóvenes y los profesionales que aún estamos en el desempeño. Entonces se da la adopción pues ya plena de las NIF, ya la mayoría de países comienzan a adoptarla, y hay una enseñanza orientada a análisis, juicio profesional y ética. Es decir, ya no es una simple operación, obtenemos un préstamo del banco, bueno, caja o banco y préstamo por pagar. Porque hoy las operaciones bajo NIF y en el mundo tienen connotaciones más allá de una simple operación. Tienen información de los cuales han sido objeto una formalización de un crédito que tiene información más allá de simplemente decir un crédito por $100,000. Hay una tasa de interés, hay que ver si esa tasa está de acuerdo al mercado, si el banco cobró una comisión, y todos esos elementos se analizan para ver cuál es el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior de una operación, en este caso, hablando de manera sencilla sobre un préstamo. Y la integración de herramientas de ERP, ¿verdad? Ya son, digamos, software de gran magnitud, de gran desempeño, como por ejemplo SAP, GD Edwards, Exacto, etcétera. Y todo esto pues viene a facilitar ciertamente la operación de registrar las operaciones de una empresa mediana o grande a través de estas herramientas grandes de ERP.
y el enfoque, como hablábamos, por competencia, que ha venido caminando y de las cuales explicó muy bien el profesor Guillermo Ruiz Tablada. Y finalmente, en este breve recorrido, en el 2020-2025, ya estamos con la incorporación de la inteligencia artificial, la Big Data y analítica financiera. Y todas ellas son herramientas que hay que saber aprovecharlas para mejorar nuestro desempeño profesional y ser contadores, obviamente, más analíticos, más de llevar conclusiones a la luz de toda una información que hoy podemos obtener a través de la inteligencia artificial y cualquier tipo de software que proporciona una cantidad de datos para analizar la salud financiera de una empresa o lo que ha ocurrido en un determinado periodo. Hay simuladores contables, plataformas virtuales, en las cuales pues, hoy son parte del quehacer del profesional. Los reportes de ESG y sostenibilidad. Estamos hablando, por su sigla en inglés, la parte ambiental, social y de gobernanza. Y el docente prácticamente hoy se vuelve o es un facilitador digital. Ya hay universidades para pasar videos, explicar en las pizarras, eh, sobre escribir y aclarar algunos conceptos de una presentación PowerPoint, que uno puede escribir en esa pizarra para agregar algún dato adicional, una operación, y al pasar el slide desaparece lo que escribiste con un tipo especial de lápiz. Todo esto es parte, ¿verdad?, de esta era digital de inteligencia artificial y sostenibilidad. Vamos a pasar entonces ya en la práctica, en la enseñanza de la NIPYME. Si bien es cierto, hablamos de cómo era la enseñanza hace 30 años, pues hoy la parte práctica sigue siendo factor fundamental. Sobre todo que las normas tienen una gran parte normativa en las cuales para su entendimiento necesitamos obviamente la práctica. Obviamente ya no es una operación sencilla, ya son eh, transacciones bien acompañadas con una descriptiva que nos indica qué es esa operación, de qué se trata, para entrar en un análisis y poder concluir cuál va a ser el reconocimiento de esa transacción, su medición inicial y la medición posterior que va a tener ese tipo de transacción. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, y refiriéndonos a las pymes en sus primeras secciones tienen una cantidad de conceptos en los cuales el estudiante podrá leer y podrán dedicarse sesiones de debate básicamente para aclarar algunos conceptos. Pero hay una parte que le podemos llamar con alguna característica práctica, como es entonces el profesor exponer un estado de situación financiera, no para elaborarlo, sino en su contenido, la presentación, por qué activo corriente, por qué activo no corriente, por qué pasivo corriente, por qué pasivo no corriente y el patrimonio. Y desde luego en cada uno de estos grandes conceptos su clasificación, porque también podemos tener un estado financiero, llámese estado de situación financiera, no basado en activo corriente y no corriente, sino basado en la liquidez. Tipos de entidades que es apropiado ese tipo de presentación antes que la parte eh, corriente y no corriente. También el estado de resultados, ¿verdad? Explicar su contenido, su estructura, el estado de cambio en el patrimonio y desde luego el estado de flujo. Explicarlo en su estructura, porque más adelante habrá que ver la práctica de elaboración
ya en la parte final después de muchas transacciones. Y para que sea completo un juego de estados financieros, de acuerdo con la ley PYME, estamos hablando de las notas a los estados financieros. Entonces, yo voy a poner algunas áreas, ¿verdad? Algunas áreas donde su enseñanza práctica eh, es requerida, como en todas, para poder lograr ese entendimiento. Por ejemplo, en los instrumentos financieros vamos a hablar porque ahí tenemos efectivo, tenemos las cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, etcétera. Entonces, en el caso de los instrumentos financieros, la parte uno, hay que explicarle claramente al estudiante los tipos de instrumentos financieros. ¿Cuáles son esos instrumentos financieros contenidos en la normativa? También a qué segmento no aplica la sección 11 para que se quede claro qué parte de cierto tipo de operación, ¿verdad?, no está regulado por la sección 11, sino en otro tipo de secciones de la normativa PYME. Tenemos que aplicar instrumentos financieros básicos, activos y pasivos, para propósito de que en la mente del estudiante quede claro cuáles son esos instrumentos básicos que podemos encontrar como activo y como pasivo. Y el reconocimiento inicial de estos activos financieros y pasivos, es decir, cómo en una operación yo reconozco que efectivamente esto es un instrumento financiero y que lo identifico como instrumento financiero activo o pasivo. Medición inicial de un activo pasivo financiero, es decir, cómo lo mido inicialmente al tener una transacción que me plantean como estudiante para yo poder hacer mi registro contable. Y la medición posterior, porque en la normativa PYME, como primer paso está reconocer el tipo de transacción y luego su medición inicial y su medición posterior. Un elemento fundamental en los instrumentos financieros es el costo amortizado y el método de interés efectivo. Por lo tanto, es menester que el estudiante, el profesor, enseñe definitivamente en forma práctica cómo se aplica el costo amortizado a través del método de interés efectivo y su uso de manera práctica. Y un aspecto muy relevante, el deterioro del valor del instrumento financiero medido al costo amortizado. ¿Cómo voy a medir el deterioro de una cartera de clientes y cómo voy a medir el deterioro de unos préstamos por cobrar que tengo con mis clientes o con terceros que pueden caer en deterioro en cualquier momento? Y ambas circunstancias, tanto los clientes normales como los préstamos, pues tienen deterioro, pero se calcula de manera diferente. Y desde luego la baja en cuenta de un activo y pasivo financiero. Es decir, en qué momento le damos de baja, desaparece, por decirlo así, de la contabilidad un activo y un pasivo financiero. Con estos elementos prácticos, el alumno debe quedar con el conocimiento necesario para actuar en operaciones normales que en una empresa se originen desde el punto de vista de instrumentos financieros. En los inventarios es importante que los profesores y los alumnos interactuemos para quedar claros sobre los costos que deben incluirse como inventario. Es decir, es clave que estemos muy entendidos de que no todos los desembolsos forman parte de los inventarios. Pueden haber algunos desembolsos que no califiquen y por lo tanto debe quedar claro el estudiante. Y otro aspecto de las NIF es que cuando tenemos una compañía industrial que toma materia prima para procesarla, obviamente debe quedar claro que la distribución de los costos indirectos fijos es en base a una capacidad normal y quedar claro que cuando la compañía no logra esa capacidad normal, pues obviamente la proporción de los costos indirectos sobre la parte que no se logró de esa capacidad normal se va directamente a resultado
y no forma parte del costo del producto. Y eso con ejercicio debe quedar claro el estudiante. También es importante la aplicación de costos conjuntos y subproductos. Nos encontramos que en la vida real hay empresas que con una sola materia prima saca un producto y un subproducto. Y por lo tanto, debemos quedar claro cómo se liquida esos subproductos y cuál es el mecanismo de registro contable de manera conjunta con el producto. También podemos tener de una materia prima que salen dos o tres productos conjuntos. ¿Cómo los vamos a liquidar? ¿Cómo van a pasar a inventario? Y todavía de una misma materia prima pueden salir dos o tres productos conjuntos y un subproducto. Entonces, todo eso es parte de ejercicios de manera práctica que debemos explicarle a los alumnos para que queden correctamente entendibles en esa parte. Que queden claros con los costos reales y estándar y por qué se usa el costo estándar como base contable y que al final lo más importante es que el estándar debe ajustarse a los costos reales conforme las variaciones que se identifican al final del mes, cuando ya los costos reales han sido determinados en la mera contabilidad. Y las fórmulas de costos de inventario, ¿verdad? Identificación específica, cuándo debe aplicarse en las empresas, el contador debe quedar muy claro de ello, y para las empresas que venden sus productos, que se intercambian con terceros de una manera sin ninguna limitación, pues los famosos métodos o fórmulas de PEPS y promedio ponderado. Y finalmente, un elemento vital es la evaluación de inventarios, ¿verdad? Al costo versus el valor neto razonable, el que sea menor. Esa es una parte muy importante que muchas empresas aún se adolece el dominio. Es importante que quede el alumno comprendido. Con todos estos elementos, la parte fundamental de inventario deberá ser manejada por un estudiante que sale de la universidad listo para trabajar en una empresa. Inversiones en asociadas o negocios conjuntos. Ahí es importante quedar claro qué se debe incluir como costo de una inversión en asociada o un negocio conjunto. Es importante que quede claro el alumno que debe definirse una política contable, cualquiera de las tres siguientes: aplicar el método de costo o aplicar el método de participación o el método del valor razonable. Y los negocios conjuntos es similar, bastante similar en cuanto a la medición. Ahí un elemento importante es hablar de activos controlados en forma conjunta y las entidades controladas en forma conjunta. Y los métodos que puede utilizar, que son básicamente los mismos que las inversiones en asociadas, como son el método de costo, participación y valor razonable. Entonces, debe quedar claro el estudiante en la práctica de esos tres métodos, cada uno de ellos, y especialmente el método de participación, con algunas particularidades que tiene, que con ejercicio práctico el alumno debe salir muy bien capacitado en estos dos componentes. Cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, estamos hablando entonces de elementos fundamentales como costos y costos que deben o no incluirse como propiedad, planta y equipo, y los métodos de reconocimiento posterior. Es decir, cuando reconozco una operación que debo yo reconocerla como propiedad, planta y equipo, cuáles son los costos que deben incluirse como parte de la adquirir un activo que yo lo estoy identificando como propiedad, planta y equipo, y también aquellos costos que no deben incluirse como propiedad, planta y equipo. ¿Cuáles son esos costos y por qué? Y desde luego, métodos de reconocimiento posterior. Adquiero un activo y qué va a pasar con ese valor de ese activo posteriormente. También activos de carácter medioambiental, es decir, son desembolsos, operaciones
que no necesariamente se identifican de una manera específica y clara de que van a contribuir de una manera por sí en su desembolso como propiedad, planta y equipo al negocio, como puede ser un edificio, un terreno, una maquinaria, equipo de reparto, ¿verdad? Mobiliario, equipo de oficina, todos ellos están unidos para contribuir al espíritu de la operación a la cual se dedica la empresa. Sin embargo, obviamente, hay operaciones que se llegan a concluir como activos de carácter medioambiental que debemos registrarlos como propiedad, planta y equipo. Y habrá que mencionarlo y decirlo, que básicamente vienen por leyes específicas. Leyes que obligan a una empresa, por decir algo, a mantener, por ejemplo, rociadores de agua por conatos de incendio en toda la empresa. Y esos elementos que se instalan son en cumplimiento de leyes medioambientales y por lo tanto, de acuerdo con la norma, deben registrarse como propiedad, planta y equipo y debemos hacer énfasis con los estudiantes. Componentes de propiedad, planta y equipo que necesitan reemplazarse. Hay componentes de propiedad, planta y equipo que no todos tienen una vida útil igual. Y por lo tanto hay que explicar que en el caso de esos tipos de activos, ¿verdad? Deben tenerse identificados claramente ese tipo de propiedad, planta y equipo. Un elemento importante es que en la práctica de las pymes, los intereses no se capitalizan. Por lo tanto, quedar claro que de conformidad a la sección de costos de préstamo, en propiedad, planta y equipo, no hay capitalización de intereses porque todo se va al gasto financiero. Y enseñar los métodos de depreciación y la depreciación por componentes, como estaba mencionando, porque si hay elementos que tienen vida útil diferente, debemos depreciar cada componente a la vida útil que ha sido estimada, aun cuando este sea una maquinaria en sí, pero esa maquinaria puede estar constituida por tres elementos con vidas útiles diferentes. Y entonces explicamos también en la práctica los diferentes métodos de depreciación. Y por último, la revaluación. ¿Cómo se aplica la revaluación? ¿Verdad? Las dos formas que podemos aplicarla y, desde luego, cómo voy a hacer uso de ese superávit por revaluación de acuerdo a la norma. Con estos elementos prácticos, el estudiante tiene que salir capacitado definitivamente para estar en buen conocimiento de registrar y dominar aspectos de propiedad, planta y equipo. Y en las propiedades de inversión, estamos hablando, obviamente, que son esos terrenos y edificios que debemos decirle al estudiante, ¿verdad? Quedar claro cuáles son los costos que pueden incluirse cuando compramos una propiedad de inversión, que puede ser un terreno o edificio y terreno, desde luego. ¿Cómo lo mido inicialmente esa propiedad de inversión y cómo es su medición posterior? Y una vez que hemos explicado con un enfoque práctico este tipo de operaciones de medición, las transferencias, porque pueden haber transferencias de una propiedad de inversión que regresa a ser propiedad, planta y equipo, o que regresa a ser un inventario. O al contrario, yo tengo una propiedad, planta y equipo que ya no va a seguir eh, siendo parte de la infraestructura que genera el apoyo a las operaciones de la empresa, sino que he decidido trasladarlo a propiedades de inversión o algo que está en inventario, que hoy lo traslado a una propiedad de inversión, en el caso de un terreno, un edificio. Entonces, estos traslados originan, obviamente, en su momento del traslado, pueden originar una ganancia o pérdida. ¿Y cuál es el tratamiento cuando lo trasladamos de propiedad de inversión a propiedad, planta y equipo o inventario? ¿O cuál es el tratamiento cuando se traslada de propiedad, planta y equipo o inventario hacia propiedades de inversión? Son elementos prácticos que nos debe llevar a tener un dominio, ¿verdad? Para los estudiantes.
Y en la parte de activos, los intangibles, un reconocimiento y medición inicial de los activos intangibles. Formas de adquirir los intangibles. Básicamente hay 4 formas. Que quede el estudiante claro con ejemplos cuando hay una adquisición separada de un intangible, cuando hay una adquisición en una combinación de negocios y cuando hay una adquisición de intangibles mediante una subvención del gobierno o mediante permuta. De tal manera que es importante eh, estos elementos prácticos en las formas de adquisición de activos intangibles, así como qué pasa con los activos generados internamente de acuerdo con la norma. De hecho, sabemos que no se reconocen, ¿verdad? Y son parte de los gastos, pero hay que hacer énfasis y poner ejemplos. Medición posterior, obviamente, de estos intangibles y hablar sobre la vida útil. Tenemos vida útil finita y vida útil indefinida. Y por lo tanto, explicar en qué caso puede aplicar estos conceptos. Obviamente, a la luz de la norma internacional, tenemos ese concepto de vida útil, pero en el caso de las NISPYME debemos aterrizar y quedar claro que bajo NISPYME las vidas útiles están definidas en función del tipo intangible y la norma aclara y debemos quedar bien claro con los estudiantes que en el caso que se dificulta definir una vida útil, la norma indica que no puede exceder 10 años. O sea, que podés definir una vida útil máxima de 10 años para un intangible hablando de la NISPYME. Y desde luego el periodo y método de amortización. El uso de valor residual, ¿en qué caso podés determinar un valor residual? Caso contrario, no hay valores residuales para los intangibles y debe, obviamente, amortizarse en el 100%. También la revisión que debemos estar haciendo del periodo y el método de amortización de estos intangibles y la recuperación del importe en libros por pérdida de deterioro. ¿Cómo se procede? Con estos elementos, también el alumno debe quedar claro. Y en la parte de pasivo y patrimonio, es importante, obviamente, con la sección 22, cuando clasificamos un instrumento financiero como pasivo y aspectos de cancelación de pasivo financiero como instrumentos de patrimonio. Son operaciones que se dan y debemos eh, enseñarlo con la práctica este tipo de transacciones. También clasificación de un instrumento financiero como patrimonio, ¿cuándo debo hacerlo? Medición de acciones patrimoniales emitidas, ¿cuál es la medición? ¿Verdad? ¿Qué pasa con los gastos que se incurren al emitir un capital social autorizado para ofrecerlo a los accionistas? Capitalización de ganancias o emisiones gratuitas y división de acciones. Un aspecto importante, hacer énfasis de que esto no varía o no hace variar el patrimonio, pero es importante recalcar estos tipos de ejemplos prácticos. Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares, es decir, qué deuda puede convertirse en patrimonio o instrumentos compuestos en los cuales debemos explicarles que por su característica de un bono, por decir un ejemplo, y las características de ese bono en su instrumento contractual, puede una parte convertirse obviamente en capital social en el futuro. Y por lo tanto, una parte del emisor de ese bono tendrá que darle reconocimiento como pasivo y una parte como patrimonio. Pero eso habrá que explicarlo con ejercicio, ¿verdad? De acuerdo a esa teoría que está en la sección 22, para que el alumno quede bien claro, ¿verdad? De ello. Acciones propias en cartera, ¿verdad? Obviamente, lo fundamental, a qué valor voy a medir esas acciones propias en cartera y sobre todo que cualquier ganancia o pérdida, esa no va a resultado, sino que eso debe quedar en el patrimonio dependiendo del tipo de transacción. Es una parte muy relevante y la aplicación de dividendos es importante en la parte de la enseñanza. Ya casi terminando, llegando a mis 45 minutos,
en los arrendamientos es importante el arrendatario, es decir, eh, desde el punto de vista del arrendamiento financiero, cómo se trata desde el punto de vista del arrendatario, un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo. Y también desde el punto de vista de un arrendador, cómo se trata el arrendamiento financiero y cómo se trata el arrendamiento operativo. Y también ejemplos claros, prácticos, cuando es un fabricante que vende sus productos, pero que a la vez da en arrendamiento alguno de sus productos. Es importante, con ejemplos claros, eh, a la luz de todo lo normado, la enseñanza de los arrendamientos. También transacciones de venta o arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento financiero o que dé lugar a un arrendamiento operativo. Todo ello, las normas de arrendamiento tienen una gran cantidad de teoría que uno lee y obviamente si no hay exposición de casos no vamos a lograr el entendimiento de lo que nos dice la norma, sino que a la luz de esa gran teoría que tiene la sección de arrendamiento, la aplicamos, la enseñamos y la debe de aprender muy claramente el estudiante a través de los ejercicios de aplicación de los arrendamientos. Y en la parte de actividades ordinarias o los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de cliente, pues obviamente esto que se ha conformado conforme a la NIFUL, es importante que el estudiante se le enseñe y domine los pasos para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, costos de contrato y saldos de contrato. Y una batería de ejercicios donde hay muchos casos relacionados que se miden ahora bajo la parte en las MIPYME sobre los ingresos de actividades ordinarias. Ventas de bienes, ventas de exportación, ventas de servicios, servicios de construcción, venta de un bien con un servicio incluido, combo de servicios, servicios de educación, venta de suscripción de revistas, compra de vehículos con un primer mantenimiento gratuito, venta y pasivos por reembolso, imagínense, venta con un componente financiero, venta a un plazo y cobro anticipado, distribución de un precio entre las obligaciones de desempeño, cambio en el precio de una transacción y reconocimiento del ingreso a medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño. Y hay todavía una cantidad adicional de tipos de transacciones relacionados con la nueva norma de la NISPYME sobre ingresos de actividades ordinarias. Hay un mundo de transacciones que debe el docente enseñarla con enfoque práctico a los estudiantes para que el estudiante vaya muy claro, sobre todo el estudiante que al final sale de su carrera y debe ir con un dominio teórico, pero práctico de la operatividad, obviamente, de estas normas para prestar un buen servicio a, a quien se debe, ¿verdad? A la empresa donde él se debe. Y desde luego, si es un auditor, pues todo este conocimiento debe tenerlo de una manera clara, porque es la persona que va a revisar las operaciones contables de una entidad. De tal manera, colega, que con estas áreas, ¿verdad? Y hay otras áreas, pero dado que el tiempo de 45 minutos hay que ajustarlo y ser obediente, por si hay alguna pregunta, eh, voy a dar la conclusión y tendencia futura. La contabilidad, de hecho, ha pasado de técnica a estratégica y digital. El futuro exige competencia en ética, análisis, tecnología y sostenibilidad. Vuelvo y repito, el profesor Guillermo Ruiz Tablada me gustó mucho, lo estuve escuchando, y hay una matriz de lo que son las competencias. Ahí está clarito una gran variedad de competencias en las cuales son, de hecho, propias hoy del contador que debe tenerla y manejarla para ese buen servicio que necesita brindar a quien se debe. Y la formación contable debe seguir adaptándose al entorno global. De tal manera que esto no para, la inteligencia sigue revolucionando más, con más cambios y muchos aspectos que nos van a seguir incidiendo en nuestra profesión y desde luego en la contabilidad. Quiero finalizar, ¿verdad?
con una frase que hace poco me la comentó un colega mexicano. La semana pasada estuvimos en Paraguay en ocasión de la 36ª Conferencia Interamericana de Contabilidad y platicando y hablando de educación, me gustó mucho. Y dice así, alusiva al Congreso de Docentes: si viniste a este mundo para aprender y aprendiste, entonces enseña. Si no, ¿para qué viniste? Es una oportunidad tremenda que tenemos de volcar esos conocimientos que hemos aprendido en nuestro recorrer, tanto universitario ya como en nuestro desempeño profesional. Hay que transmitir, hay que ser profesor de universidades, hay que ser profesor de educación continua en tu gremio profesional para compartir, ¿verdad? Totalmente lo que has aprendido, porque hay más gozo en dar que en recibir. Y por lo tanto, tras transmitir todo aquello que has aprendido de una manera con entrega total, sin reservarte nada, es compartir y hacer que otros logren esos conocimientos para el fortalecimiento de nuestra profesión. Así que con 46 minutos, estimado, concluyo mi exposición y voy a salirme para ver si hay alguna pregunta